Y bueno, pues le damos los muy buenos días a todos los oyentes de Radio La Luna, AM 1140, en este lunes 4 de octubre de 2021. Muy bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna, en nuestro programa 337, este lunes que ha empezado maravillosamente bien y del cual ya le cuento cuál es la temperatura para que sepa que siendo las 12 horas y 4 minutos vamos en vivo con una temperatura de 20 grados centígrados, realmente un día extraordinario, 0 probabilidades de lluvia, una humedad de 31%, quiere decir que no llega a un tercio, es decir, es un día seco, crocante, un día de esos hermosos para poder moverse sin sentir la transpiración, y un viento de 11 kilómetros por hora, casi un día perfecto, como dice la canción, Beto? Y aquí estamos con Beto Perdomo, a quien le damos también los muy buenos días. Beto, que se viene con esa tribuna llena de gente, ahí el aplauso de la tribuna, para nada menos que para Beto, y hoy vino mucha gente, además, porque como el día está precioso, la gente pudo venir en bicicletas, en coches, caminando, depende de los lugares, pero la tribuna está repleta de gente. Así que en este hermosísimo día le vamos a dar también los muy buenos días a todos los oyentes que se han quedado en Radio La Luna después del programa anterior. Ahora tenemos un programa. Así somos, así somos. Qué lindo. Bueno, ahora que ya tenemos un programa anterior y se quedan allí en Radio La Luna M1140, así que a todos los oyentes muy buenos días, pero también a quienes nos están escuchando a través de la www.radiolaluna.com.ar, en la página de Radio La Luna, y que también la gente nos está escuchando. Hay quienes nos escuchan por Twitter, hay quienes nos escuchan por Facebook, hay quienes nos escuchan por otras aplicaciones. A todos muy buenos días. Le damos los muy buenos días también a Daniel de Abrantes, nuestro compañero de siempre, que estará llegando más tarde, no lo sabemos, o quizás no esté llegando en el día de hoy. Tiene que trabajar el hombre, lógicamente. Y le damos también los muy buenos días a Daniel Pérez, el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna, Hombre que ha trabajado muchísimo. Y me preguntaron, hoy sin más, alguien de Entre Ríos me preguntó, no voy a poder escuchar este hermoso programa, ¿cómo hago para volver a escucharlo? ¿Me lo podrías mandar vos? Le digo, no, directamente vos vas a Google, vas al canal de YouTube La Brújula en la Luna, y ahí, 72 horas después, lógicamente, encontrás toda la producción de este programa, que estamos haciendo entre 9, 10, 11 entrevistas por semana, de manera que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, y ya debemos estar rondando las 1.400 entrevistas, que están todas allí, en el canal de YouTube La Brújula en la Luna, para investigadores, para estudiantes, para gente curiosa, a quienes les interesen los problemas del país. Una buena parte de los problemas del país están en esta parloteca. Parloteca le llamó Miguel Pascuale, a quien también le damos los muy buenos días, a Miguel Pascuale, que es el que hace posible también que estemos saliendo al aire en este programa. Así que gracias, Miguel Pascuale. Le damos los muy buenos días también a Florencia Videberry, realizadora de los flyers de difusión. Florencia es la que nos permite que, lógicamente, muchísima gente diga lo reenvío, y entonces se multiplique la difusión del programa. También le damos los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga, que hace posible que nos escuchen en Corrientes Capital a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz, y de la misma manera los muy buenos días para Gustavo Figini, que hace lo propio en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz. Y si alguien quiere llamar y dejar un mensaje, hoy lo puede hacer perfectamente, no porque no tengamos entrevistados, y realmente nosotros hacemos el programa con una dirección, pero eso no quiere decir que usted no nos pueda llamar y hacernos una crítica, hacernos un aporte, en fin, mandarnos un saludo por el hermoso día que está disfrutando, y entonces si nos quiere mandar un mensaje, ¿a qué teléfono lo hace? Lo hace al teléfono de la radio, al 4443 7424. 43 74 24. Y si quiere mandarme un WhatsApp a mi teléfono, bueno, perfecto, lo puede hacer. Ahí me están mandando, mucha gente que me conoce me está enviando mensajes en este mismo momento.
Miren, de todos los que he recibido, bueno, ahora tengo como 20 más. Bueno, les doy a todos muchísimas gracias. Lo puede hacer al 11 62 97 9905. Ese es mi celular. Me manda su nombre y no le digo que lo voy a decir porque, mire, acá tengo como 20, no los voy a poder decir. Pero les agradezco muchísimo y seguramente después les voy a ir, una vez que termine el programa, les voy a ir por lo menos respondiendo de alguna manera, aunque sea con un dedito para arriba, pero les voy a responder, como que he recibido su mensaje. Eso, mi WhatsApp es el 11 62 97 9905. Dicho esto, pasamos al día de hoy. ¿A quién tenemos en el día de hoy? Miren, vamos a tener a Adela Elisa Cornejo. Esa va a ser nuestra primera invitada. Ahora les voy a hablar un poquito de ella. Después, con ella vamos a estar hablando básicamente sobre el tema de la creación, de la creatividad, el arte de crear, el arte de crear. Es decir, lo que distingue al ser humano por sobre cualquier otra especie es la capacidad de crear. Somos creadores, es decir, nosotros no vivimos como el resto de las especies, incluso aquellas que tienen un mandato, como las abejas o las hormigas, ¿verdad? Que no solo se reproducen, sino que se organizan, los castores, en fin, tienen formas de organización en comunidad, pero repiten cíclicamente todo el mismo proceso. No rompen el proceso cíclico. Cuando digo el proceso cíclico, digo el proceso circular. Todos los animales viven en forma circular, siempre vuelven, pasan los días, hacen su ciclo evolutivo, pero los seres humanos no, los seres humanos vamos estableciendo a través de la creación humana, de la creación del lenguaje, de cada una de las palabras, para designar cosas distintas, de la articulación de estas palabras para generar ideas, de la articulación de las ideas para generar pensamientos cada vez más complejos, de los pensamientos complejos a ir dilucidando los misterios que la naturaleza no nos muestra directamente, que se van desarrollando teorías científicas. Es decir, los hombres somos creativos y hemos sido creativos para no solo la palabra, sino a través de la palabra y de la comunicación generar comunidad. La comunidad es generar cosas que la vivienda, por ejemplo, pero generar no solo la vivienda, sino todos los medios de articularnos entre nosotros, que tienen que ver con los caminos, nosotros podríamos decir las calles, las rutas, porque no solo queremos un camino que nos lleve de nuestra casa a la casa de la gente cercana, sino también queremos caminos que nos lleven de nuestra casa a lugares lejanos. Los medios de comunicación, que han ido lógicamente desarrollando y explotando en las últimas décadas de manera absolutamente excepcional y universal. Es decir, la creatividad del ser humano que ha generado el abrigo, que ha generado la vestimenta, que ha generado la vivienda, que ha generado toda la tecnología que nos rodea. Así que de todo esto vamos a estar hablando con Adela Elisa Cornejo apenas en unos minutos. Después vamos a estar hablando con Laura Deriu sobre un proyecto, porque aquí da la impresión de que estamos absolutamente impulsados a la defensa de los agronegocios. Y la verdad es que los agronegocios son un balance, ¿verdad? Le dan a uno momentáneamente al país unos dólares con los cuales pagar la deuda, pero la verdad es que estamos deteriorando el ambiente, estamos expulsando a los campesinos, pueblos originarios, peones rurales, pequeños productores, están siendo expulsados de los campos, están siendo llevados a los conurbanos de las ciudades o a los pueblos en algunos casos. ¿Y dónde va? ¿Dónde nos lleva? Vamos deforestando, vamos ampliando la frontera agropecuaria. ¿A dónde nos lleva todo este tema del agronegocio? Pero además realmente no es el camino. Nosotros tenemos que ir reconvirtiendo todo esto a la agroecología. Y después vamos a estar hablando con Claudio Lozano. Con Claudio Lozano, que si Beto está allí, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre la posibilidad de un ingreso básico universal, con Claudio.
¿Por qué un ingreso básico universal? Porque realmente es insostenible que la sociedad argentina siga de esta manera. Ahí le voy a mandar a Beto el teléfono de Claudio Lozano, te voy a mandar, Beto, a donde hay que llamar a Claudio. Lo vamos a llamar, entonces a las 13:30 horas vamos a estar hablando con Claudio Lozano y vamos a hablar también del presupuesto, etcétera, una cantidad de cosas absolutamente interesantes, de manera tal que las pequeñas desprolijidades que usted puede encontrar en este programa son, como en cualquier balance, son superadas en el haber por la calidad de los entrevistados, la extensión de las entrevistas y la posibilidad de escuchar cosas que en general usted no va a encontrar fácilmente en otros lugares. Así que bueno, ya nos estamos, la estamos llamando a Adela, y bueno, y ya vamos a empezar. Quiero decirles también que este sábado pasado tuvimos el fallecimiento de un invitado, lo invitamos el día que cumplió 101 años, Jaime Fuchs, y le hicimos una entrevista acá. Así que después también le vamos a hacer un pequeño homenaje a un militante político, a un trabajador, a un intelectual, un hombre brillante desde el punto de vista del análisis de dónde surgen los problemas en la Argentina, por qué vivimos los problemas que vivimos, así que le vamos a hacer un homenaje a Jaime Fuchs. Y yo creo que ya estamos con Adela Elisa Cornejo. Buenos días, Adela, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un gusto poder comunicarnos con usted. Lógicamente que yo seleccioné algunos temas posibles de diálogo con los cuales empezar esta entrevista y después podemos extendernos a otros temas también, pero vamos a decirle a quienes nos escuchan que Adela Elisa Cornejo nació en San Rafael, provincia de Mendoza, es profesora especializada en artes del vestir, profesora de actividades plásticas, profesora nacional de enseñanza primaria y licenciada en creatividad educativa. Por ahora me quedo allí, ¿le parece? Y le voy haciendo la primera pregunta. Bueno. Usted participó en algunas antologías y entre ellas está el arte de crear. Y la verdad que me llamó mucho la atención porque efectivamente es algo sobre lo cual yo he puesto mucho hincapié, porque creo que es el elemento justamente distintivo de los seres humanos. Pero ese título me resulta muy atractivo y me gustaría que usted nos dijera de qué se trata el arte de crear. Bueno, en ese sentido, cuando hablas de la antología, el arte de crear es el título que le pusieron a una antología que se hizo en Rosario, en la provincia de Santa Fe, y que, bueno, incluyó a varios escritores nacionales, o sea, de nuestro país, e internacionales también de otros países. Uh-huh. Bueno, el arte de crear tiene un amplio sentido, ¿no es cierto? Es como decir, cultivar el arte de observar, de explorar también, de aprender a ver las cosas de otra manera. Del lado, ¿no es cierto?, del lado de la estética, de la belleza, de las distintas facetas que podemos ver nosotros, tanto no solo la escritura, sino cuando nosotros vemos las obras de arte, ¿no es cierto? Uh-huh. Es el pensamiento, es un pensamiento creativo que tiene cada individuo y que en cierto modo es importante que podamos desarrollarlo para que podamos tener una buena apertura en el momento de poder observar si vamos a una galería de arte o observar comúnmente, ¿no es cierto?, si nosotros salimos y observamos el paisaje de la calle. Claro. Un perro cruzar la calle, ¿no es cierto? Bueno, hay que poner un poco de nuestra creatividad. Si nosotros nos sentamos a hacer, por ejemplo, a pintar un mantel, la gente que pinta sobre tela, o a pintar, yo pinto, por ejemplo, sobre cerámica y porcelana.
Ajá. El arte de crear es el arte de ir cultivando de a poco lo que es la mirada, el ojo, el pensamiento, ir Ujú. viendo las distintas facetas en las que uno puede desarrollar la imaginación y descubrir otras cosas dentro de lo que cada uno, a lo mejor para vos, ves, si vemos un perrito, ves el perrito simplemente cruzando la calle y para otro se le despierta hasta una poesía. Sí, claro, efectivamente. Si lo llevamos esto al terreno de la educación, porque uno a priori podría decir que todos los seres humanos tienen una capacidad creativa, porque justamente incluso la mirada de cada ser humano, al ser una mirada particular, tiene la posibilidad de hacer foco en cosas a partir de las cuales desarrollar potencialidades, ¿verdad? Y cuando hablamos de despertar en los niños, digamos, en la primera infancia o los niños de pocos años, ya en la escuela primaria, para O que en los ellos, adultos también. y en los, claro, en los jóvenes y en los adultos también, pero ¿cómo despertamos a través del sistema educativo que cada uno tenga conciencia que tiene esa potencialidad y que de alguna manera la tiene que expresar, que la puede expresar en el arte, pero también la podría expresar en un desarrollo productivo o en un desarrollo arquitectónico, en fin, en múltiples disciplinas? Sí, exactamente, vos lo estás diciendo. Cuando yo cursé en la Universidad Nacional de Cuyo, yo me gradué en la licenciatura en creatividad educativa. La creatividad educativa abarca todas las áreas, desde la lengua, la matemática, la música, todas las áreas, digamos, de la educación, de los aspectos de la educación, porque es un cambio que se tiene que dar para que las personas puedan llegar a ser creativas, no solo, digamos, en las artes, sino también en la escritura, en los ingenieros, en llegar a construir algo, en obras de teatro, si vos tenés que representar una obra de teatro, en los chicos para que puedan expresarse, ¿no es cierto?, que tengan originalidad, flexibilidad en las palabras, en la visión, que tengan otra visión distinta. O sea, la creatividad es muy amplia y hay que despertarla. ¿Cómo la despertás? Con técnicas, con juegos, desde los niños, a través de juegos, ¿no es cierto? Y con técnicas apropiadas que te enseñan en la licenciatura, ¿no es cierto?, a poder despertar en ellos el interés y el arte en la creatividad, ¿no es cierto?, hasta en la lectura. Hasta en la lectura, en las pequeñas cosas de la vida. Y eso es muy lindo, porque si uno se lo despierta a los chicos desde la primera infancia, como vos decías, vamos a tener seres pensantes y creativos, que es lo que en este momento nos está haciendo mucha falta a todos los ciudadanos en general, ¿no es cierto? Claro. Cómo poder desempeñarlos en la vida y desenvolvernos en la vida creativamente. Si, por ejemplo, no tenemos un trabajo, y bueno, cómo hacer en este momento y cómo salir adelante. Usemos la creatividad. ¿Qué tenemos qué herramientas tenemos a mano nosotros para poder salir y defendernos en este momento y traer el pan nuestro de cada día a la casa, ¿no? Claro. Claro. Eso, enseñarle esas herramientas a los chicos desde la escuela, a los adultos también, a los chicos, a los adultos jóvenes y a los adultos mayores, porque como esa rama esa licenciatura en creatividad que yo hice es muy nuevo, ¿no es cierto? Es una rama muy nueva de la ciencia, no es antigua, es nueva, entonces abarcaría para todas las edades. Y se pueden ir desarrollando, o sea, se pueden ir afrontando todos los distintos obstáculos que se nos van apareciendo en la vida. Bien, a mí me encanta esto porque yo concibo cuando alguien dice que no hay trabajo, como que hay que esperar pasivamente a que alguien nos dé un trabajo,
como si el trabajo estuviera allí, como si fuera una fruta de un árbol, y el trabajo en realidad es una creatividad humana, de manera que el trabajo lo podemos crear nosotros mismos o lo puede crear otra persona para nosotros, pero lo ideal sería que nosotros mismos tuviéramos esa capacidad de crearnos el trabajo que además mejor nos sienta y con el que mejor nos llevemos nosotros mismos, porque ahí aumenta nuestra propia productividad. Claro, mira, yo te voy a contar una experiencia personal que viene como colación del tema este que estamos... vos viste que nombraste y leíste en mi biografía todos los títulos docentes que yo tuve, Sí. Que tengo en realidad. Yo me jubilé hace 4 años y bueno, por un error del sistema, hace 5 meses se me dio de baja en la jubilación. Yo soy docente jubilada ya y no tengo sueldo. Ahora se tuvo que hacer expediente de nuevo. Bueno, ese es un tema aparte. ¿Qué tuve que hacer yo? No me puedo poner a llorar en un sillón y a decir no tengo sueldo, no tengo con qué comer, no tengo con qué vivir, tengo que pagar los impuestos. Uno cuando se jubila ya tiene, el cuerpo te pasa factura y ya tenés enfermedades propias y no graves, pero las nanas propias de la edad, como le llamo yo. Claro. Entonces tuve que apelar ¿a qué? A la creatividad. ¿Y qué tuve que hacer? Bueno, algo de lo que yo había aprendido, que fue la cerámica, que la aprendí después de jubilada, la perfeccioné y me dedico a hacer cerámica y a vender cerámica y salgo y la vendo también en la calle con mi marido que me acompaña. Él es docente en actividad. Entonces, vamos a eso. ¿Qué herramienta me dejó a mí la universidad? Si bien me preparó y me enseñó, me dejó una enseñanza para la vida. En el momento nunca pensé que me fuera a pasar esto, que pudiera pasar después de 30 años de aporte al sistema, por error me dieran de baja y estuviera 5 meses sin cobrar sueldo. Pero la universidad, ¿para qué me preparó? Para poder salir adelante y resolver una situación en mi vida cotidiana. Correcto. Usando la creatividad, que es lo que uso ahora, o sea, mi cerámica. Aunque por ahí uno se cansa porque ya no tiene edad para trabajar tanto, pero bueno, lo hago, lo disfruto y ahí estamos aplicando otra vez lo que es la rama de la creatividad educativa. Y aparte somos en alguna medida lo que hacemos también, ¿no? Porque eso forma parte de nuestra integridad, podríamos decir, aunque sea una mercancía ajena a nosotros, pero el hecho de producirla creativamente me parece que también nos integra y alimenta nuestro propio espíritu, ¿no? Exactamente, sí, o sea, te llena de satisfacción, es algo muy lindo porque no hay nada más lindo que ganarse el pan o comer con lo que uno hace, la satisfacción de decir, bueno, vendí esta pieza, qué lindo salió de mi sacrificio, como yo lo digo y lo hago, más allá de que, bueno, hice todos mis aportes y todo lo que pasó, bueno, no, tampoco me puedo quedar en el tiempo, ya ahora, si Dios quiere, pronto empezaré de vuelta a cobrar y me reincorporarán otra vez al sistema. Claro, así que, pero está muy bien, nosotros también esperamos que el sistema resuelva la falla, que realmente es sospechosa, pero de todas maneras no opinamos sobre esa materia. Te quería preguntar, además, vos escribís, ¿verdad? Sí, desde muy chica. Y tenés varios libros, por lo que veo. Sí. Y una inclinación a escribir sobre el amor. ¿Cómo entendés ese sentimiento humano tan profundo, a veces exaltado y a veces menoscabado? En la historia lo refiero, no lo estoy refiriendo solo a la vida de tipo personal. ¿Qué idea tenés vos sobre el amor como fundamento a partir del cual el vivir y el convivir se vuelve más bello, más virtuoso? Bien, yo empecé a escribir desde muy chica y bueno, cuando hablo del amor en todos mis libros, en todos los libros, hablo mucho del amor. Para mí el amor es fundamental, el amor a Dios, el amor a la familia, el amor a la patria y el amor a todo lo que hago. A todo lo que hago.
a lo mínimo a la cerámica, a lo mínimo a la limpieza de la casa, a lo mínimo que haga yo, el amor a todo. No fue una persona que digamos que, bueno, en su infancia tuvo muchísimo amor. Tuve carencia de amor, pero bueno, Dios me puso en la vida una persona maravillosa que es mi marido y me hizo conocer, como yo digo, el más puro y verdadero amor. Nosotros tenemos 33 años de casados, 3 hijos, 6 nietos, y bueno, yo le escribo al amor y también ese agradecimiento permanente a Dios por la vida, por todas esas cosas lindas y maravillosas que me da, por la salud, por la comida, por todo lo que tengo en la vida, por los amigos, la posibilidad de publicar un libro, si bien cuesta mucho, y eso lo voy plasmando todo, si bien en la vida nosotros pasamos por distintas situaciones cotidianas como alegría, tristezas, desesperanza, dolor, porque a ver, el escritor pasa por todas las situaciones que le pasan a cualquier persona común. Tenemos tristezas, amarguras, penas, se nos mueren familiares, todo lo que le pasa a cualquier persona. Pero bueno, ¿qué hago yo? Esas situaciones las convierto en amor. O sea, a la poesía la describo de tal manera que lo hago con amor, aunque esté hablando de dolor y de tristeza y de desesperanza. Y si alejamos un poquito el foco, digamos, digamos de lo familiar, etcétera, y mirar a la sociedad en su conjunto, con estas contradicciones que se viven en la sociedad argentina, ¿vos dirías que prevalece el amor en la sociedad argentina o está prevaleciendo el odio? ¿Cómo ves esa situación? Bueno, yo no veo que prevalezca el odio, pero tampoco veo que prevalezca el amor. Yo creo que lo que prevalece es el egoísmo en este momento, porque si vos ves un noticiero y ves las cosas que pasan, a mí me produce, sinceramente, aunque no conozca a las personas, me produce tanta tristeza y tanto dolor que en mi patria ocurran esas cosas, que no puedo creer los asaltos, los crímenes, cómo entran y roban así en los lugares a la gente que está trabajando, cómo le pegan por una mochila. Bueno, yo no veo amor en eso. Ahí no hay amor. Hay un egoísmo total. Y a mí no me digan que eso es por falta de comida o de hambre y que le echemos la culpa, pongámosle, a los políticos de turno, a la autoridad de turno. Eso no tiene nada que ver. Eso pasa por la persona, porque todos hemos pasado necesidades y miserias, yo también, y nunca salí a hacer eso, ni a robar, ni a pegarle a nadie, ni a nada. Salía como ahora, a ponerle el hombro, a trabajar, y si bien tampoco salía a despotricar contra el gobierno porque me dieron de baja, ni nada de eso. Entonces yo no justifico nada de lo que están haciendo. Lo que sí veo que hay una falta de amor tremenda, y que predomina el egoísmo. El egoísmo porque ahora es el más fuerte, sale a la calle y golpea al indefenso. Claro, sí, se da mucho esa situación, y en general, lógicamente, el que sale a violentar, el que sale a robar, el que sale a agredir, impone, lógicamente, la fuerza. ¿Vos sentís que a través de un sistema educativo se puede cultivar el espíritu amoroso? Mira, no solo es el sistema educativo, acá lo que está fallando es la familia. Yo trabajé muchos años y he visto y el gobierno establece políticas educativas de apoyo a la familia y a los alumnos de la escuela y a los padres de ellos. Pero lo que veo es en la familia. La familia no apoya las políticas de Estado. La familia es como, yo veo, y lo mando a la escuela y que se encargue la maestra. Y yo he escuchado ahora, yo ya estoy jubilada, enseguida se enojan con la maestra y le echan la culpa a la maestra, al docente. A ver, enseñémosle al hijo. El hijo viene con una mala nota y bueno, algo hiciste en la escuela.
¿Por qué le echamos la culpa? Y eso lo escucho yo, lo veo ahora ya que estoy jubilada. Escucho gente que dice lo mismo, no puede ser, esto hay que cambiarlo. Enseñemos a respetar al chico, enseñemos que los chicos tienen que respetarse entre ellos mismos, y no porque el compañero te pegó, yo como padre, y bueno, vos pegale. No. Enseñemos a que se tienen que respetar entre ellos, y también respetar a los docentes y al personal no docente de la escuela. Entonces, si la escuela trabaja en eso, la familia también. La familia es un pilar fundamental, y en estos momentos lo que está fallando es la familia. No puede ser que veamos a dos padres en la puerta de la escuela, como hemos visto la semana pasada, que se agarraron a golpes, o que les pegan a los docentes. Y eso no son los docentes, estamos hablando de los padres. Entonces, la familia no está dando un buen ejemplo, y la familia es el pilar fundamental de la sociedad. Ahí está la falla, en la familia. Bueno, lo que pasa es que es más difícil porque las instituciones no entran en la familia. Ahora, te quiero hacer un par de preguntas más, y después, en todo caso, cerrás diciendo el mensaje que elijas. Vos también has trabajado en bibliotecas populares. Sí. ¿Cómo estás viendo? Sos de San Rafael, ¿verdad? ¿Vivís en San Rafael? Sí, vivo en San Rafael. Bueno, después voy por el tema de San Rafael, pero primero quiero que me digas, ¿cómo ves el papel de las bibliotecas populares en esta etapa donde el Internet prácticamente ha absorbido a través de las imágenes y a través de 1000 atractivos la atención de las personas, y las bibliotecas populares aparecen como apagadas, con menor concurrencia, con menos afecto al libro que quizás hubo en otro momento? ¿Cómo lo estás viendo eso? Sí, es cierto lo que estás diciendo, y yo veo, por ejemplo, acá en las bibliotecas populares hacen estrategias, salen, ponen mesones en la calle, hacen concursos para acercar a los chicos, hacen actividades para acercar a los chicos y a las familias a las bibliotecas. Pero volvemos a caer en lo mismo. Los chicos, si los padres no los acompañan, no van. Entonces es un desastre, pero sí lo están haciendo, hacen lo posible por acercar. Hay socios, más allá de que sí vemos que hay muchos socios, de que siguen yendo a las bibliotecas, retiran libros y leen, son los menos, son los menos. Internet, ¿qué es lo que tiene? Que vos también podés tener libros y leerlos. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho el libro de papel. Para mí es más fácil. Yo no sé si porque me he criado leyendo en el libro de papel, que me resulta más fácil que leerlo a través de un celular o de la computadora. Claro. Sí. Y bueno, veremos cómo evoluciona todo en ese sentido. Conocí San Rafael cuando tenía, creo que 16 años. Pasé varias veces más. Me parece que es una de las ciudades más lindas de la Argentina. Y ¿cómo involucrás vos el buen vivir con el medio en el que se vive, tanto sea el medio urbano, social, con el medio como paisaje en el cual uno habita? ¿Cómo lo ves vos esa interacción? Porque una cosa, lógicamente, es el vivir, por ejemplo, en San Rafael, y otra cosa es en alguno de los conourbanos que hay en la Argentina. Esta radio está situada en el conurbano del Gran Buenos Aires, en una linda zona, pero el conurbano del Gran Buenos Aires realmente es un lugar difícil. Voy a decir la palabra difícil para no complejizar el análisis. Exactamente, sí, entiendo perfectamente. Bueno, lo que tiene San Rafael es que es una zona, para vivir es una zona hermosa. Por suerte, bueno, nosotros no estamos padeciendo lo que padecen las grandes ciudades. Es una zona tranquila. Tenemos un clima, dentro de la provincia de Mendoza tenemos distintos tipos de clima, desde lo árido, lo tropical, lo cálido, y bueno, es una combinación de climas hermosos y donde también se puede vivir tranquilo. Hasta ahora nosotros estamos viviendo tranquilos. Si bien también tenemos hechos de violencia,
son pocos los casos, no son muchos. Y bueno, es una manera muy linda, es un lugar muy lindo. A mí me gustaría vivir en una ciudad grande, pero ¿qué es lo que me preocupa y qué es lo que me asusta? Bueno, que no son zonas seguras. En cambio acá es una zona muy segura. Claro. Sí, claro. La verdad es que es uno de los lugares bellos que tiene nuestro país y es uno de los lugares que a uno lo invitan a pensar que una relocalización de la población en la Argentina podría llevar a millones de compatriotas a lugares hermosos donde desarrollar un modelo de vida un poquito mejor de la que tenemos en algunos lugares, sobre todo aquí en el Gran Buenos Aires. Me gustaría que seguramente, como el tiempo se nos fue, y me habrá quedado quizás la pregunta que a vos más te interesaba, pero que yo no te la hice, que cerraras esta entrevista con el mensaje que vos querrías emitir desde tu lugar, desde tu experiencia y desde tu sabiduría. A ver, ¿qué mensaje quieres que dé? A ver, con respecto a qué. Bueno, en realidad la entrevista tiene que ver con algo que a mí me atrajo, que fue el tema de la creatividad, ¿verdad? Y yo creo que, por ejemplo, la Argentina en muchos momentos se encuentra como en un callejón sin salida, es decir, se encuentra como en un lugar donde tiene problemas, pero no tiene las herramientas para resolver ese problema. Y creo que la creatividad es la que nos tiene que llevar a que, si en el taller, por decirlo de manera figurada, no tenemos la herramienta, nosotros inventemos la herramienta para resolver el problema que tenemos. Así que desde ese punto de vista es que te hago esta última sugerencia para tu última reflexión. Bueno, si yo lo que pienso y me parece que lo que hay que usar son expresiones artísticas que lleven a la creatividad y a todo el entorno para un buen acompañamiento de lo que es, digamos, a los adultos, a todos los ámbitos, ¿no es cierto? Jóvenes, de mediana edad, adultos, para tener una buena formación y de esa manera poder promover un desarrollo integral, no solo en los hijos, sino en las personas mayores, y de esa manera se va a poder lograr un ambiente de felicidad, propiciar la felicidad, la estabilidad y un buen desarrollo en el trabajo. Bien. Bueno, Adela, te agradecemos mucho la participación aquí en La Brújula por Radio La Luna, que está situada en el Palomar, partido de Morón, Gran Buenos Aires, oeste del Gran Buenos Aires, y desde aquí te mandamos un saludo y hasta pronto. Bueno, saludos para toda tu audiencia, gracias por la invitación y también hasta pronto. Bien. Saludos para todos. Bien, bueno, hemos hablado con Adela Elisa Cornejo desde San Rafael, Mendoza. Vamos a un pequeño tema musical y después volvemos con más La Brújula. Bueno, seguimos aquí, vamos temas más duros de los que hemos tratado hasta aquí, porque está convocándose una movilización, una jornada de movilización para el 5 de octubre, una jornada nacional de movilización. No pagamos lo que no debemos. Hay una autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Ya sabemos, la deuda es una deuda ficticia en la Argentina, pero bueno, es una deuda que está ahí. Entonces hay una autoconvocatoria para el martes 5 de octubre, bajo la consigna Fuera FMI, y va a hacerse en Tucumán, en Salta, en Rosario, en Mar del Plata, en Jujuy, en Córdoba, y voy a mencionar la que tiene que ver con nuestra área, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mañana, martes 5 de octubre, a las 12 horas, en el Obelisco, en una marcha que desde allí, desde el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, en 9 de julio y Corrientes, marchan por Diagonal Norte hasta la Plaza de Mayo. Fuera FMI, no pagamos lo que no debemos, dice suspensión del pago e investigación de la deuda. Quienes quieran profundizar en este tema pueden ir a Autoconvocatoria Deuda,
autoconvocatoria.blogspot.com, autoconvocatoriadeuda.blogspot.com, y van a encontrar allí los argumentos para esta movilización. Quiero señalar también algo que, bueno, acá que me manda una oyente, una amiga que es Susana Rearte, donde manda que efectivamente hay un proyecto de ley de un hombre del Frente de Todos, Martiarena, un diputado nacional de Jujuy, que planteó la nacionalización de los depósitos bancarios. Y de pronto, me dice Susana Rearte, al unísono, Juntos y el Frente de Todos se negaron rotundamente a debatir el tema. Porque aquí hay temas que el que presenta un proyecto de ley es un proyecto de una persona. Después hay 257 diputados que pueden discutir el tema. Eso va a pasar, antes de discutirlo entre los 257, va a pasar por una comisión. En esa comisión hay una cantidad de diputados, verán los cambios que se le hacen al proyecto, verán si el proyecto es razonable o no. Luego la comisión lo eleva al Pleno de la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados lo aprueba, eso va al Senado, en el Senado lo tratan los senadores en comisión, después va al Pleno de los senadores, finalmente lo transforman en una ley, pero esa ley tiene que ser promulgada por el Poder Ejecutivo, porque también el Poder Ejecutivo puede vetar la ley. Quiere decir que de lo que se trata es simplemente de un proyecto de ley para la nacionalización de los depósitos. Es tanto el miedo que tienen de afectar un poquito el interés de los bancos que saltan al unísono, Juntos y el Frente de Todos, para decir, no, eso no se puede tratar. ¿Cómo no se va a poder tratar? Cualquier cosa se puede tratar. Alguien puede traer un proyecto de que la Argentina vaya a la Luna, como ya hicieron otros países. Lo puede después uno puede decir, mira, en todo caso dejémoslo para el siglo que viene, porque un país como está el nuestro no está para ir a la Luna. Pero no quiere decir que alguien pueda presentar un proyecto por disparatado que fuera, ¿verdad? Y no sé si es disparatado ir a la Luna, porque ya ha ido Estados Unidos, ya ha ido China, si Rusia quisiera tiene la capacidad tecnológica para ir. Si allí se buscan, por ejemplo, la producción de medicamentos en la Luna, o en la Luna se pueden buscar algunos elementos que estén faltando, minerales, tierras raras, etcétera, que puedan estar faltando en el planeta. Vaya a saber, qué sé yo, no soy un especialista en temas astronáuticos, pero quiero decir que el hecho de que se haya visto afectados los bancos realmente es saltaron realmente fuera de momento, porque se podría discutir. Y el tema, vamos a ver si lo invitamos a Martiarena para que le podamos hacer una entrevista acá y que nos explique cuál es la idea de él, porque en realidad en el sistema financiero lo que ha prevalecido hasta aquí es la ley de la dictadura militar, cosa que es un horror. 38 años después de haber recuperado la democracia, que sigamos con la ley de febrero de 1977, la ley de identidad financiera, es un verdadero horror de la democracia que en algún momento la tiene que cambiar por una ley que tenga que ver con el interés del pueblo trabajador, de la gente común, de a pie, que tenemos que vivir de nuestro trabajo, ¿verdad? A eso el sistema financiero tiene que sostener y ayudar a la gente de trabajo, no ayudar al interés del capital financiero, pero lamentablemente lo hemos visto en el tema de la deuda externa. Después, Susana Rearte también me envía que las cajas provinciales, la ANSES transfirió 55.703 millones, bueno, y esa plata va a una pequeña retribución para un conjunto de jubilados, no para todos los jubilados, y por tanto señala el hecho de que nos estemos desenvolviendo en el marco de pequeños bonos, de pequeñas contribuciones frente a jubilaciones que a esta altura del partido son jubilaciones realmente de hambre. Las jubilaciones marchan a no poder cubrir ni siquiera la línea de indigencia
de las personas. Quiero decir también, y ya para antes de entregarle para la tanda, que este sábado último falleció Jaime Fuchs. Jaime Fuchs lo entrevistamos cuando cumplió 101 años, hace poco tiempo atrás. La verdad es que mantenía intacta su lucidez, es un hombre que hizo aportes a través de libros muy importantes a la comprensión de los problemas argentinos. Bueno, yo pude, en homenaje a Jaime, enviarle a un conjunto importante de personalidades el último reportaje, y tuve decenas de respuestas, decenas. Lógicamente que las tendría que haber recapitulado una por una, y voy a mencionar en principio algo que me envió el diputado mandato cumplido Héctor Polino, representante legal de Consumidores Libres de la República Argentina, y a quien habitualmente tenemos en este programa porque él es el que nos, como prácticamente defensor de los consumidores, es el que nos tiene al tanto sobre cumplimiento o no de las leyes, qué pasa con los precios, los abusos, realmente los abusos escandalosos de las franjas de la economía monopólicas, oligopólicas o con dominio prevaleciente de supermercados, de productores que fundamentalmente extranjeros, que hacen que cuando los gobiernos intentan mejorar la capacidad de consumo del pueblo, tratando de mejorar un poco la jubilación o los salarios, los precios absorben rápidamente ese mayor poder adquisitivo que tendría el salario o la jubilación, ¿verdad? Y impiden justamente que la calidad de vida de nuestro pueblo mejore, porque en lugar de producir más, que es lo que ocurre en otros países, aumentan los precios, que es mucho más sencillo que hacer inversiones y producir más para un pueblo que realmente está necesitando vivir cada día mejor. Pero bueno, es el capitalismo que se ha diseñado en la Argentina, que es un capitalismo muy berreta, es un capitalismo de baja calidad, subdesarrollado, periférico, de saqueo. Es el capitalismo que tratan de salvar desde hace tantos años, y bueno, está bien que tratan de salvarlo. Pero bueno, lo cierto es que Héctor Polino responde al fallecimiento de Jaime Fuchs con las palabras, dice: cuánto lamento el fallecimiento de Jaime. Nos conocimos en la juventud cuando él militaba en el Partido Comunista y yo en el Partido Socialista. Una gran persona, un idealista. Ahora hacía varios años que no lo veía. Un ejemplo para las nuevas generaciones. Así es, se fue un hombre que es un ejemplo para las nuevas generaciones. Bueno, yo la verdad es que pertenezco justamente a la idea de que el socialismo es una forma de vivir y convivir mejor entre las personas, de las personas con las otras especies animales y de las personas también con el ambiente. Creo que el socialismo es una forma democrática de existencia donde se definen los objetivos de la sociedad, y luego de definidos los objetivos, que deben ser objetivos virtuosos de la sociedad, se establecen los planes correspondientes. Para mí eso es el socialismo en un sentido sencillo. El socialismo es más democracia, es más participación popular. El socialismo explicita cuáles son los objetivos y después hace los planes. Algunos dicen, no, los planes van a fallar. Bueno, pueden fallar o no. A veces los planes logran su cometido y las sociedades son mejores. De hecho, el socialismo está ahora, con los triunfos en Noruega y en Alemania, está gobernando Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, Alemania, etcétera. Todos los países con el mejor vivir del mundo son gobernados justamente por socialistas. Y eso me parece que en la Argentina se lo oculta celosamente, porque aquí estamos desarrollando un capitalismo depredador, destructor del ambiente, que ha llevado a millones a la pobreza. Y creo que Jaime Fuchs se merece, por lo menos estas palabras, porque ha luchado siempre por la justicia social, por el desarrollo económico de la Argentina, en defensa del ambiente, por un modelo de sociedad distinta
al que se nos presenta ante los ojos en la actualidad. Y bueno, vaya pues en estas pequeñas palabras un homenaje para Jaime Fuchs. Vamos a la tanda de la radio y después esperamos a nuestra invitada para la segunda hora, Laura Deriu, y en la otra mitad de la segunda hora vamos a estar hablando con Claudio Lozano. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Laura Deriu. Laura, muy buenos días. Hola Mario, ¿cómo estás? Cambiando el día y el horario. Sí, claro. Pero bueno, podemos charlar un poquito menos comprimido de lo que hubiera sido el viernes, que hubiéramos llegado absolutamente acogotados y con muy poquitos minutos. Sí. Y como el tema merece un desarrollo, porque no es un tema, digamos, que se cayó en una botellita de plástico y que estaría mal y que hay que sacarla de un lugar determinado, sino que estamos hablando nada menos que de un proyecto, un megaproyecto, un proyecto gigantesco, que es llevar a la Argentina a una producción de 200 millones de toneladas de granos para dentro de pocos años, 8, 9, 10 años. Se ha elegido prácticamente con consenso unánime de las dos grandes fuerzas mayoritarias de la política, más sectores dominantes del campo argentino, ir en esta línea, que es una línea básicamente cuantitativa, una línea de producir más a través de un modelo fuertemente cuestionado hasta aquí, pero que si avanza sobre mayores terrenos y con mayor cantidad justamente de agrotóxicos y con, en fin, no parece un modelo alentador como para seguirlo y respaldarlo. ¿Qué pensás vos de ese proyecto? Y después vamos a meternos en qué alternativas podríamos pensar. Bueno, principalmente es un proyecto que vos fíjate, ya la presentación ya te genera una cierta duda, ¿no? Porque, por ejemplo, un medio rural, digamos, lo presenta como la ley del Consejo Agroindustrial Argentino y te dice directamente que es la que presentó el plan original para producir o para generar esas inversiones. Pero vos te vas a un diario marcadamente oficialista como Página 12 y te dice que es el proyecto que presentó Gustavo Vélez y el presidente de la Bolsa de Cereales, ¿no? En conjunto con el secretario de Asuntos Estratégicos. Bueno, que es justamente Gustavo Vélez, el secretario de Asuntos Estratégicos. Entonces, ¿cómo en qué quedamos? ¿Es el proyecto de Vélez o es el proyecto del Consejo Agroindustrial? Porque en todos lados se está diciendo que es del Consejo Agroindustrial, que ya sabemos cuáles son los intereses que tienen. O sea, el gobierno no hace más que presentar como propio algo que le lleva a un sector que, tal cual vos lo decís, no solo es un sector que ha tenido ganancias extraordinarias, sino que es uno de los sectores que menos trabajo produce y genera, y esto está en números, porque uno de los ejes de este proyecto es supuestamente la generación de empleo. Claro. Sin embargo, cuando vos te vas a los números, y vamos a hacer un poquito de números, ¿no? El agronegocio en su conjunto, que tiene más de 30 millones de hectáreas producidas, cultivadas, concretamente en puestos de trabajo son 300.000 puestos de trabajo, en 30 millones de hectáreas. El otros sectores que son ya abiertamente... O sea que estamos hablando de un puesto de trabajo cada 100 hectáreas. No, menos, creo. Bueno, hay que sacar, no lo saqué por hectárea, pero... Si son 30 millones, si son 300.000 es el 1%. Ese sería un trabajador cada 100 hectáreas. Uno cada 100, bueno. Y 100 hectáreas es 1 kilómetro cuadrado. Y claro, son una hectárea son 10.000 metros cuadrados, sí, está bien. Es 100 hectáreas son 1 kilómetro cuadrado. Quiere decir que esto produce trabajo por cada kilómetro de cuadrado. Un trabajador realmente es un desperdicio de terreno que no se puede creer. Pero comparémoslo con otros sectores productivos, por eso viene interesante ahora la segunda parte. Unidos todos los sectores, por ejemplo, el sector frutícola, el sector hortícola, y no voy a agregar, y te voy a hablar después de otro tema, ¿no?, que también pasó esta semana. Unidos los fruticultores, horticultores y los que producen legumbres en la Argentina, entre los tres, de frutas hay alrededor de 500 y pico mil hectáreas, de huertas 600.000 y de legumbres alrededor de 600.000. Entre los tres sectores, más o menos, suman 1.600.000 hectáreas.
¿Sabes cuánta gente trabaja en 1.600.000 hectáreas? Habíamos dicho que en 30.294.000 puestos, 300.000. No, si hicieras la misma proporción serían 16.000 personas. En 1.600.000 hectáreas trabajan 450.000 personas. Claro, 30 veces más. Claro. Por eso, la primera gran mentira es eso que va a generar puestos de trabajo. Bueno, eso ya sabemos que no es así. Claro. Porque el sector ganadero tampoco genera puestos de trabajo, seamos realistas, ¿no? Esto es el sector de la agroindustria, ya sea el sector forrajero, porque hoy la agroindustria es, fíjate vos, te estoy diciendo que hay 600.000 hectáreas de legumbres, o sea, nada. En la Argentina encontrás legumbres, por ejemplo, encontrás lentejas turcas, lentejas canadienses, y tenés el nivel más bajo del mundo casi de consumo de legumbres en la Argentina. Uh-huh. Eso también es un detalle interesante, ¿no? ¿Por qué no se encargan de fomentar el consumo de legumbres? Si las legumbres sabemos que son una fuente de proteína y que además, combinada con un cereal, obtenés ahí los aminoácidos esenciales que necesitas. O sea, obtenés las proteínas que necesitas diariamente. Pero de eso no se ocupan, de eso déjalo de lado eso. Ahora, este proyecto, volvemos al punto inicial. ¿Quién lo impulsa? ¿Vélez o el sector agroindustrial argentino? No, eso lo que pasa es que siempre alguien del poder político lo legitima, pero eso es es ese grupo de poder el que lo está impulsando, porque es ese grupo que mientras a la Argentina le va muy mal, a ellos les va muy bien. Pero exactamente. Bueno, después viene el segundo punto, ¿no? Que es lo que dice concretamente. Bueno, no ha trascendido completo, son digamos, algunas filtraciones que ha habido, pero lo que sí se sabe es que, por ejemplo, hay beneficios impositivos para determinados sectores, siempre hablando, por ejemplo, el sector ganadero no tiene que pagar ganancias, se le dan como un changüí de algunos años para no pagar ganancias. No sé quién tiene ese changüí de otro tipo de negocio o actividad comercial, ¿no? Seguramente ninguno. No, creo que no. Difieren el IVA en forma anticipada, para o sea, esto tiene que pasar por el Congreso. Eso tiene que pasar por el Congreso, obviamente. Después le eliminan impuestos se habla de insumos en general, se habla de semillas, hace una salvedad y habla de semillas autógamas. Bueno, quiero aclarar, dentro de las autógamas, la soja es autógama, para decirlo, ¿no? Pero bueno, habla de reducción de insumos, menciona la palabra sustentable, pero no dice claramente a qué se refiere, qué quiere decir con sustentable, porque la palabra agroecológico hasta ahora no la vi, y ecológico u orgánico tampoco, acá no aparece, habla de sustentable, serán las llamadas buenas prácticas, o sea, ¿qué sería una buena práctica? Hacer lo que dice el prospecto, no pasarse de la cantidad, por ejemplo, de agrotóxico por hectárea, eso sería una buena práctica, pero eso no es sustentable. Bueno, no es sustentable, claro, porque aparte nadie sabe cuánto agrotóxico admite la tierra. No, lo que se sabe es que ya se vuelcan más de 500.000 millones de litros por año. Es una cosa impresionante cómo se ha incrementado. En proporción también, cada vez se usa más porque cada vez hay más resistencia también. Algunas llamadas malezas son resistentes y se va creando, así como hay resistencia a los antibióticos, esto es muy común verlo también en el cuerpo humano, sí, claro, también en la tierra. Entonces se usa más cantidad y además al aumentarse la frontera agropecuaria también se aumentó la superficie sembrada o cultivada con estos productos que son resistentes a los herbicidas y para eso se hacen transgénicos. O sea, por un lado te dicen que es, por ejemplo, el trigo para resistente a la sequía. Bueno, en realidad es resistente al glufosinato de amonio. Después lo de la sequía, bueno, también le pusieron un gen ahí que viene del girasol y no sé qué bacteria, pero en realidad el objetivo es venderte el paquete completo, empaquetarte con la semilla manipulada genéticamente, combo y el agroquímico, agrotóxico o fitosanitario, como dicen algunos, que en estos casos tanto el maíz, el trigo, la soja, es un herbicida.
Uh-huh. Y ya sabemos el daño que eso ha causado, o sea, lo hemos hablado infinidad de veces en este programa. Pero después vienen también esos fomentos y esos descuentos o créditos fiscales y reducción de impuestos a la adquisición de fertilizantes, dice orgánicos e inorgánicos, insumos, semillas, y después habla de insumos, pero ¿qué insumos? A ver, los agroquímicos están, y seguramente que están, Mario. Gran parte de lo que se aplica en el agro es importado. Los fertilizantes, muchos son importados. Los agroquímicos también, entonces tienen precio dólar. Entonces, como son caros y ahora se están quejando estos sectores, porque es caro, entonces ahora parece que le van a reducir impuestos para que sean más baratos y para que puedan seguir avanzando con el mismo modelo o profundizando el mismo modelo. O sea, es todo al revés lo que tiene que hacer el mundo. O sea, lo que tienen que hacer es fomentar otro tipo de cultivos. En el caso del trigo, puntualmente, está demostrado, y el que lo demostró es funcionario del gobierno, y esto lo quiero decir, es el ingeniero Cerdá, que tiene la Secretaría de Agroecología. Él demostró en la práctica, como profesional, que se puede cultivar perfectamente el trigo en forma agroecológica, y que además de tener una buena performance y una buena producción por hectárea en kilos, también obtiene otro beneficio, que es el ahorro de dólares en insumos dolarizados importados, que se usan el trigo no agroecológico. Entonces está demostrado y está ahí Cerdá. Entonces, ¿cómo hoy en la Argentina se necesita un ministro como Cerdá? Y no como Domínguez, un Burjaile y un Chévere cualquiera, ¿eh? No hay ninguna diferencia. Es cierto que ahora viene a hablar de que el consumo de carne es algo cultural y que... Venga, pero que no venga con esos argumentos ridículos. Es un Burjaile o un Echeverre cualquiera, no hay ninguna diferencia, Mario. Creo que yo creo que va quedando claro para alguna gente, por lo menos, de que las grandes diferencias de modelos, los dos modelos de países de los que se hablaban, que siempre digo hay más de dos modelos posibles, claro, pero que eso, cuando vos ves la reacción respecto del diputado Martiarena, que voy a ver si lo puedo entrevistar, porque no importa si la ley era mejor o peor, pero como afectaba los intereses de los bancos, salieron al unísono, juntos y todos y el frente de todos a decir no, eso no se va a tratar en el Congreso, no sea cosa que los bancos se vean afectados. Y en el caso de este modelo productivo, y vos ves una concurrencia de intereses, quizás la única diferencia fuera en el nivel de las retenciones, pero no en tomarse el laburo de pensar en otro modelo que como modelo alternativo debería ser un modelo que tuviera una enorme transición. Porque el otro problema es, vos tenés mucha tierra fértil en la Argentina, y ¿cuánta gente podría trabajar en actividades agroecológicas? Y si la agroecología podría producir, no solo para el mercado interno, dada la fuerza de nuestra propia tierra y la capacidad productiva que podría llegar a lograrse, sino también para exportar. Pero por supuesto, Mario, eso está probado. Mira, el 99% de lo orgánico certificado producido en la Argentina se exporta. Uh-huh. Argentina exporta productos y de hecho tiene empresas de certificación orgánica de reconocimiento internacional, o como OIA o Argencert, por ejemplo, que además certifican una soja, la única soja agroecológica orgánica que hay en la Argentina, que debe ser el 0,001% de todo lo que se produce en forma de texturizado, de poroto, de harina, o también hay alimentos que se desarrollan, el tofu, por ejemplo. El tofu. ¿Y a dónde se exporta esto? Bueno, hay un mercado interno donde vos encontrás esos productos orgánicos, por ejemplo, los que tienen origen en la soja, pero también tenés un montón de productos, pero te estoy diciendo que el 99% de lo que se produce
se exporta, hay un resto que que viene al mercado interno. De los productos certificados, te digo, que es distinto, porque después tenés productos agroecológicos sobre la base de la agricultura agroecológica que tienen una certificación, digamos, de origen, pero que no pasa por estas empresas, sino que es todo un sistema de gente que está comprometida con este tipo de producción y que es a través de la confianza. Yo, por ejemplo, compro productos agroecológicos provenientes de la huerta a la Unión de Trabajadores de la Tierra, a la UTT, que tiene un polo productivo acá en lo que era la colonia Ramayón, donde 1 hectárea por familia necesitan para producir y para vivir, y que además le lleva a un montón de lugares en Buenos Aires, capital y Gran Buenos Aires, porque se arman bolsones de productos cosechados en el día, y que, bueno, tienen esa certificación de confianza de los que estamos ahí, o los que hemos estado ahí, o los que sabemos cómo se trabaja. Bueno, eso existe ahora. Este sector que está clamando desde hace años por una ley de acceso a la tierra, no la tiene. O sea, este sector hortícola que no pide 100.000 hectáreas, pide 1 hectárea por familia, que es lo que más o menos se necesita como para sobrevivir, vivir de eso. Sí, sí. Y hay una ley de acceso a la tierra que, así como está cajoneada la ley de humedales, porque este sector agroindustrial son estos los que operan dentro del Congreso de la Nación, frenando todo lo que atente contra sus intereses. La ley de humedales, el tema de los incendios, el tema de la ley de acceso a la tierra. ¿Cómo no sale eso rápido en un gobierno progresista? ¿Cómo puede ser que un gobierno progresista reciba en una comisión o comisiones que son integradas por 35 diputados, como te dije la otra vez, que haya nada más que 3 diputados para recibir a la gente que hizo un reclamo por los humedales, miles de personas en el Congreso, algunos viniendo en kayak desde Rosario? Había 3 diputados nada más. Y que además reconocieron eso, hay que decir los nombres, Vázquez, Grosso, hay que decirlos porque son los que realmente están comprometidos. Y asumiendo que están los lobbies operando todo el tiempo. O sea, esto ya ni siquiera lo hacen, ni siquiera tienen vergüenza en hacerlo, lo hacen directamente. Y tienen a sus dignos representantes, que no son los representantes del pueblo, son representantes de minorías, y que la juntan con pala, Mario, porque esto hay que decirlo también. Mira, te voy a tirar unos pequeños datos de algunos que facturan. ¿Y cuánto facturan? Por ejemplo, los Grobo, ¿viste el grupo? Sí, sí, Grobo Copatel. Que él mismo se presentó en su momento, cuando fue el auge de la soja, y él, el rey de la soja, como un sin tierra. Y lo decía como algo gracioso, yo soy un sin tierra, y sí es cierto. Porque ¿sabés qué pasa? Hay muchos de estos grupos que alquilan, decimos cuando nos cortamos con el tiempo, porque si no yo sigo hasta las 10 de la noche. No, tenemos todavía 6 minutos más. Este sin tierra, que se presentaba así en forma graciosa, muchos de estos grupos, vos sabés que alquilan tierra, tienen tierras propias, pero también alquilan. Y hay mucho sector que sale con la banderita y con los símbolos patrios a hablar de la Argentina y de la República, que tienen la tierra alquilada, que viven de rentas, que al campo lo ven en fotos nada más. Esto también está pasando, Sí, claro, porque esto hace años que está pasando. Claro, hay muchas cosas que están pasando y son interesantes empezar a sacarlas a la luz, ¿no? Bueno, pero eso tenía que ver, yo te puedo decir que algunos, vos lo sabrás mejor que yo, pero en algunos pueblos, claro, le hacían una oferta tan interesante por alquilar el campo que la gente los alquilaba. Y lógicamente iba perdiendo, por un lado, el hábito de trabajar la tierra, por otro lado iba perdiendo la propia maquinaria, el interés por tener su maquinaria, entonces vendían o dejaban perder sus herramientas y luego iban quedando cada vez más presos del que les alquilaba, porque ellos ya no estaban en condiciones ni con ganas de volver, y entonces los precios de los alquileres de la tierra en un momento habían bajado mucho. Hoy no sé en cuánto están, pero el factor dominante era el que llevaba la oferta, y la tierra, y el dueño de la tierra era simplemente un socio pasivo de una sociedad que debe dar un fruto para alimentar a gente que trabaja y también para alimentar a gente que no trabaja.
Sí, y te hago un paréntesis ahí, y el dueño de la tierra, y ahora mismo, en este proyecto incluido, está el tema de los fertilizantes, justamente porque le han hecho pelota a la tierra, vamos a decirlo así. Hasta el INTA ha determinado que hay faltantes de entre un 30 y un 50% de los nutrientes que se han ido con en los barcos, con el poroto de soja, China, son esas externalidades que nadie midió y que nadie previó, y ahora faltan nutrientes. Entonces, ¿ahora qué tienen que hacer? Fertilizar, porque si no, entonces el gobierno dice, bueno, vamos a fertilizar, pero son caros los fertilizantes, muchos son importados, entonces vamos a pagarle los impuestos. O sea, esto es como seguir echándole nafta al fuego, porque van a fertilizar y van a seguir haciendo exactamente lo mismo, ¿se entiende? Sí, yo no sé si la gente que nos escucha en el Gran Buenos Aires ve muy claro este panorama, porque en general estamos muy disociados del tema producción de alimentos. Bueno, pero la gente que vive en el Gran Buenos Aires tiene que saber dos cosas. Primero, que está comiendo alimentos que en muchos casos tienen residuos de agroquímicos. Y esto fue demostrado por una ONG, se llama Naturaleza de Derechos, que a través de un amparo, tuvieron que hacer un amparo para que el SENASA sacara de un cajón y diera a la luz un informe donde hablaba de los residuos de agrotóxicos que tienen lo que comemos. Y eso llegó a los medios y hubo un gran escándalo que duró varias semanas y después otra vez se dejó de hablar del tema. Tiene que saber también, por ejemplo, que si compra algodón o un hisopo o un tampón o una toalla femenina, la Universidad Nacional de La Plata se encontraron, no me acuerdo si era la Universidad o el CONICET o Ciencias Exactas, bueno, uno de organismos que son indiscutibles, encontró residuos de glifosato o su metabolito en estos elementos, tanto en el algodón como en los tampones, como en las toallitas femeninas, todo lo que tenía algodón. Tiene que saber también que llueve glifosato en algunos lugares. Esto también se ha determinado, esto está probado, que en el agua de lluvia pueda encontrarse glifosato o su metabolito. Y en el agua subterránea ni te digo, los vecinos de Lobo, ya lo dijimos en este programa, que se reunieron, porque los organismos del Estado, esto es otro tema, siempre está todo fenómeno para el Estado, ¿viste? Sí. O sea, para los que tienen que controlar nunca pasa nada. Cuando se juntan los vecinos y buscan, encuentran. Como encontraron los vecinos de Carlos Casares, arsénico en el agua, se reunieron, movilizaron y lograron tener una planta para retener arsénico, que no es industrial ni clima, no, eso tiene que ver con la estructura geológica de los suelos, pero los agroquímicos no, los agroquímicos son antrópicos, o sea, los metió el hombre en algún momento. En Lobo se encontraron 11 agroquímicos en el agua de consumo, pero ¿quién los encontró? Y los vecinos, que sacaron muestras, las mandaron a la Universidad Nacional de La Plata y encontraron. Acá en Mercedes voló una fábrica de agrotóxicos, Sigma Agro, el 27 de septiembre del 2019, y está todo fenómeno. Y la causa todavía la tiene acá la justicia de la provincia y todavía no pasó el juzgado federal, y te dicen que no, que está todo bien, que no tengan miedo, que el agua está fenómena. Ahora, hay videos de un ex empleado que se hicieron públicos, donde se ve que tiran residuos de agroquímicos en la tierra directamente. Tenían un zanjón ahí, tiraban los restos que quedaban o los que se vencían. Tenían paraquat, glifosato, cualquier cosa tenían. Ahora te hago, porque el tiempo se nos va. ¿Qué hacen los municipios? Porque hay un área que uno... Mario, habilitan. Acá este municipio habilitó a Sigma Agro sin ningún papel, porque eso no lo puede habilitar un municipio si no tiene estudio de impacto ambiental, porque son empresas de tercera categoría, muy peligrosas, como las fábricas de explosivos, como las curtiembres, como las fábricas de baterías que usan plomo. El municipio no puede habilitar algo si no tiene todos los papeles en regla. Y estaba frente a una escuela, ya de por sí, estando frente a una escuela, no puede habilitar eso, de ninguna manera, porque ahí tenés que hacer una ordenanza de excepción para que se puedan instalar en ese lugar. Tenían los bidones arriba de pales de madera, está prohibida la madera, porque cualquier incendio, la madera te imaginas como combustiona. Sí, claro. Tiene que ser todo cemento. Se ven los pales de madera en los videos que hizo este empleado, que fíjate vos qué sospechoso, ¿no? Unos meses antes que volara la empresa. Hay un muerto además, hay una persona muerta. Entonces te dicen que está todo fenómeno.
Pero ¿cómo puede ser que vuelen 200.000 litros de agrotóxicos y que no hay contaminación? Está todo bárbaro. ¿Cómo puede ser eso? ¿Que los toman por estúpidos, por idiotas? Bueno, yo creo que hay una gran pasividad porque quizás, salvo en algunos lugares, hay gente en Tandil, por ejemplo, que está resistiendo, gente, vos mencionaste en Lobos. Pero a eso voy, son los vecinos. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están los organismos que nos representan? ¿Dónde está el artículo 41 y 42 de la Constitución? ¿Dónde está el defensor del pueblo de la nación? No hay. Mientras no lo reclame el Gran Buenos Aires, no creo que el poder político se sienta, digamos, conminado a cumplir todo esto. Y no. Porque el Gran Buenos Aires es el que aporta el mayor número de votantes. El Gran Buenos Aires, ¿qué agua? ¿Qué está tomando? ¿Qué está respirando? ¿Qué está todo fenómeno en el Gran Buenos Aires también? No, en absoluto. ¿Qué está comiendo, en absoluto. Además? Pero me parece que todavía no hay una conciencia colectiva, aunque sí hay de manera incipiente esa conciencia. Se está dando, Mario. Sí, se está dando, pero no creo que todavía sea demasiado convocante. Vamos a ver, se está armando una convocatoria para cuando se trate esta ley, que para mí va a ser multitudinaria. Yo estuve en la última movilización, que es para hablar de otro tema, porque fue increíble la cantidad de gente que había, no se puede creer, cuadras y cuadras. Yo no sé si los medios lo mostraron tal cual fue, que fue por la huelga mundial por el clima. Pero sí. no me quiero ir de esto que te decía Grobo Copatel. Te voy a tirar unos 2 o 3 datos de distintos productores, ¿no? Tiene 99.000 hectáreas, ¿no? En el ejercicio anual, esto lo investigó un periodista, pero son datos que se hicieron públicos, así que en el ejercicio anual, al 30 de junio del 2021, la producción agropecuaria le aportó, ¿sabés cuánto? 10.129 millones. Y el grupo... ¿A quién le aportó eso? A Grobocap, a los Grobo. Ajá. Dice, a los más de 56.000 millones que facturó el grupo. ¿A vos te parece que estos grupos necesitan que les bajen impuestos? No, en absoluto. Pero tienen una capacidad de lobby sobre el poder político muy importante. Vamos al grupo Dujau. Dujau, 120.000 hectáreas. Y cuando vos vas a ver que hay hasta una empresa, no una empresa, sino un grupo norteamericano que habla sobre las ganancias de estos grupos y que hace una publicación, entonces dice las ganancias que ha tenido este grupo, ¿no? Entonces hace un paneo desde el 2011, fíjate vos, toda la década ganada, hasta el 2018. Bueno, en el 2000 te lo dan en dólares y en pesos. Y en pesos. Bueno, en pesos te dice en pesos son en el 2011 345 millones. Sí. Y en el 2018 3.183. 2018 con el dólar. Sí, claro, ellos te lo van haciendo de acuerdo, y bueno, acá te pone área planteada contra... Bueno, pero digamos que los números nos confunden, y por radio, el tiempo se nos fue, mi querida Laura Deriu. Sí, pero no me quiero olvidar de una cosa, que también entra en este tema, Mario, son 30 segundos. Hubo un abejazo en el Congreso, ¿vos te enteraste? ¿Estos grupos hablan de los apicultores? Digo, porque el abejazo tuvo que ver con no solo lo que está pasando con los agroquímicos, con las colmenas que se las están destrozando y cómo lo afecta a ellos este modelo que quieren profundizar, sino también con que le quieren cobrar un canon ahora para ingresar a las provincias. Las provincias se avivaron, Río Negro, Mendoza parece que quiere hacer lo mismo, San Luis, viste que ellos tienen colmenas en varias provincias, entonces quieren cobrarle 300 pesos por colmena. O sea, el sector que realmente debería ser fomentado y protegido, ¿por qué? Porque la polinización es fundamental para generar alimentos y tenemos que cuidar a los polinizadores. No, le quieren cobrar cuidar a las abejas. Ahí van y castigan. Yo creo que, ¿A vos te parece? Por eso digo que esto es el mundo al revés. El mundo del revés. Trágico. Bueno, Laura, te tengo que dejar. Te mando un fuerte abrazo y la seguimos en cualquier momento. Listo. Bárbaro. Hemos hablado con Laura Deriu, usted la ha escuchado. Vamos hacia un modelo, a extender un modelo que la verdad es que nos va a llevar a la catástrofe ambiental. Yo no entiendo por qué no hay una reflexión colectiva, por qué el Congreso siempre mira para otro lado.
¿Sabe por qué? No es el Congreso el que mira para otro lado, he dicho mal, son diputados y senadores, y muchos diputados y senadores son fruto de los aportes en las provincias de sectores dominantes que tienen mucha tierra y que justamente se ven beneficiados con este modelo, no les interesan los impactos de mediano y largo plazo, les interesa la rentabilidad de corto plazo. Este modelo es con pocos trabajadores, no le genera conflictos en el trabajo con trabajadores. Entonces, dale que va, y no se discuten las cuestiones de fondo, lo cual nos lleva realmente a un panorama desalentador desde el punto de vista ambiental para el mediano y largo plazo frente al conjunto de problemas ambientales que tenemos en la Argentina, que no son pocos, porque en la Argentina tenemos pérdida de biodiversidad, tenemos retroceso de glaciares, cambio climático, contaminación atmosférica, pérdida de nutrientes en los suelos, extensión de una frontera agropecuaria con agrotóxicos que realmente es depredadora, sobrepesca, una explotación absolutamente irracional y sin control. En fin, tenemos un sinnúmero de problemas ambientales sobre los cuales poco se hace. Pero creo que ya estamos en contacto con Claudio Lozano. Claudio, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, con ganas de charlar contigo porque veo que estás, yo diría que como siempre, pero en última instancia, impulsando un ingreso universal que sostenés que le permitiría a la Argentina, tal vez con solo 2 puntos del PBI, garantizar que no tengamos hambre en nuestro suelo, que nadie deje de tener ese peso en el bolsillo que le permita comprar los alimentos mínimos y que además permitiría que todos los hogares subieran por sobre la línea de indigencia. Contanos un poquito de qué se trata esta propuesta, decinos si la ves factible tanto desde el punto de vista técnico-económico como desde el punto de vista político. Mira, desde el punto de vista técnico y económico es absolutamente factible, desde el punto de vista político es una disputa que venimos dando muchos por fuera y adentro de lo que es la experiencia del Frente de Todos y de su gobierno. Hay un nivel de acuerdo, te diría, político bastante mayoritario por parte de las organizaciones territoriales y de los espacios sindicales más dinámicos respecto a la necesidad de un ingreso universal que tenga esta posibilidad, pero ciertamente, digamos, es evidente, por lo menos hasta el momento, que las definiciones que el gobierno ha tomado luego de la derrota electoral, en lugar de encaminarse hacia ese objetivo, parecieran haber privilegiado una suerte de estrategia de reconstrucción de gobernabilidad sobre la base de sentir un debilitamiento político importante, y en este sentido más bien lo que hay es un ingreso a la gestión de funcionarios con fuertes vínculos con los factores de poder, ya sea con el Consejo, con el sector agrario, con el Consejo Argentino Agroindustrial, ya sea con las fuerzas de seguridad, o ya sea con la estructura más general del poder económico, la cúpula eclesial, y demás. O sea, claramente no hay hasta el momento definiciones importantes que tengan que ver con lo que por lo menos para nosotros ha estado en la base de la derrota electoral, que es haber subestimado el deterioro en las condiciones de vida de la población. Y en este sentido, dentro de ese deterioro, lo que hay es no solo un incremento de la pobreza, sino una intensificación de la pobreza, ya que lo que más creció en términos porcentuales, en términos relativos, es la indigencia, es decir, el hambre. Claro. En este sentido, la propuesta nuestra es una de las que se está discutiendo. Nosotros trabajamos sobre 3 instrumentos que tienden a subsumir los diferentes planes sociales hoy existentes. Uno de esos instrumentos ya existe, que es la asignación universal por hijo. El otro
que es el que creemos que hay que crear, que es el ingreso universal, incondicional, para toda la población en situación de informalidad y desempleo, entre 18 y 65 años, en donde ese ingreso tendría el valor de lo que es la línea de indigencia que calcula el INDEC para los mayores. En este sentido... ¿Cuánto da eso en dinero? Eso en dinero hoy debe estar en el orden de los 11.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que uno si tiene un hogar donde hay una pareja que ninguno de los dos tiene un trabajo formal, ambos están o changuean o tienen un trabajo informal o están desocupados, ambos dos recibirían 11.000 pesos. Esto implicaría que tendrían 22.000, a lo cual hay que agregar los 4.500 pesos de la asignación universal por hijo para los dos pibes. Estamos hablando de 9.000 pesos más, estaría yéndote a 31.000, con lo cual estás superando prácticamente la canasta alimentaria. De esa manera, con estos dos instrumentos, la renta básica universal estaría compuesta por la asignación universal por hijo y el ingreso universal para toda la población mayor entre 18 y 65 años que esté en situación de informalidad y desempleo, y con esto lograríamos lo que nosotros definimos como Argentina libre de hambre, porque el conjunto de los hogares estaría por encima de esa canasta. Además de eso, también planteamos otro instrumento que sería el que absorbería los actuales programas Potenciar Trabajo y Progresar, los absorberíamos en un instrumento que denominamos Salario Social de Empleo y Formación, que estaría articulado con la puesta en marcha de una red de empleo y formación conducida por el Estado Nacional, los Estados provinciales, y en el marco del desarrollo de lo que creemos que hay que constituir, que es un área de economía pública y social con la participación del Estado, de las pequeñas y medianas empresas y de la economía popular, y en donde ahí se privilegien algunas estrategias necesarias en el marco de la reconstrucción productiva y social de la Argentina, que son, por un lado, el tema de infraestructura social, ahí todo el tema de el desarrollo de vivienda por vía de autoconstrucción o por vía de economía circular, el tema del desarrollo en materia de infraestructura de salud y educativa, la cuestión de una red pública de economía de cuidado, hay distintas cuestiones que nosotros creemos que pueden formar parte de ese área de economía pública y social, que al mismo tiempo lo pensamos como la potenciación de un sujeto económico y político que pueda también actuar como soporte de la estrategia política que hay que implementar en la Argentina y como parte de la disputa del excedente en una economía que, como sabemos, tiene un excedente fuertemente internacionalizado, dada la primacía que tienen los capitales extranjeros, los grupos locales internacionalizados y el peso que tiene la tendencia al endeudamiento y la fuga como parte de la lógica de funcionamiento de la economía local. Este tipo de planteos este plan que supone 3 instrumentos de garantía de un ingreso universal y un salario social de empleo y formación que en la práctica tiende a incorporar cerca de 4 millones de personas en la creación de este área de economía pública y social, eso es lo que en principio en origen sale 2 puntos del producto. Hoy, en el marco del sobreajuste que ha hecho el gobierno durante buena parte de la gestión y durante el año 2021, en el marco de la monetización de los BLEC, que se ha hecho durante los últimos días en función del momento del pago al fondo y demás, ese financiamiento está disponible para poner en marcha esta estrategia, que si se combina con una estrategia seria de control del sistema de precios, nos puede permitir no solo atender la cuestión social, sino expandir consumo popular, y consecuentemente orientar la demanda a la puesta en marcha de buena parte de la capacidad ociosa productiva que la Argentina
tiene hoy, de manera tal de darle vida a una reactivación mucho más amplia que la que vivió la Argentina en el último año, que tiene que ser una reactivación mercado internista, en tanto el mercado interno tiene que ver con más del 70% de la producción local, y es la única reactivación que puede generar niveles de homogeneidad en la distribución mucho más interesantes que lo que hemos tenido hasta ahora. Vos observás, voy por el lado de la política, después podemos volver un poquito sobre el otro tema, pero por el lado de la política observás que el gobierno ha leído que por derecha se le abrió un gran competidor, una gran, digamos, una fuerza que no es que ha crecido del 19 al 21, pero ha mantenido su caudal electoral, mientras que el Frente de Todos redujo su caudal electoral. Y que entonces va en búsqueda no de estos sectores que vos estás mencionando, sino que va en búsqueda de sectores del centro, de sectores que, porque en realidad no se entendería que no aplicara esta política que vos estás planteando en el marco de recuperar una base social, política, que le fue afín al oficialismo en 2019 y que ahora o bien no fue a votar o cambió el color de su voto, pero da la impresión de que no va por ese lado. Más vale lo vemos como intentando competir con el otro sector en confiabilidad hacia los sectores del poder económico concentrado. Mirá, lo que me parece es que efectivamente hay el resultado electoral muestra una pérdida de 6 millones de votos del Frente de Todos y una pérdida de casi 2 millones de Juntos para el Cambio. Obviamente, como el Frente de Todos cayó mucho más, Juntos por el Cambio ganó la elección. Claro. Creo sí que hay una discusión respecto a quién es el garante de la gobernabilidad para la estructura del poder existente, y el gobierno le está diciendo a los factores de poder, con las definiciones que está tomando, que el que puede ser garante de la gobernabilidad es él, que no vayan a pensar que no lo es. Y en todo caso me parece que coloca para un segundo momento, en mi opinión, esta visión es una visión que tiene algunos problemas, pero me parece que es lo que está presente, que tiene problemas de concreción futura, pero digo, me parece que se coloca para un segundo momento la discusión respecto a lo que por lo menos para nosotros son los temas urgentes, inmediatos, que explican el resultado electoral. Hay acá una estrategia que tiende a decir algo así como no busquen gestión de la gobernabilidad en manos de la próxima fuerza, la gestión de la gobernabilidad sigue estando acá. Me parece que no es una cuestión de que se esté esperando recuperar demasiados votos, sino que se está tratando de marcar con claridad un rumbo, y un rumbo que tiene que ver con concederle a los factores de poder determinado tipo de prerrogativas. Obviamente, ahora estas concesiones sin compromiso de inversión da la impresión de que no tienen ningún tipo de resultado. Exactamente. En mi opinión, creo que eso es así. Creo que aceptar un acuerdo con el fondo a 10 años de plazo, donde por lo tanto lo que va a quedar como cancelación de deuda con el fondo a partir del 2025 va a ser realmente muy significativo y se va a sumar a lo que ya queda como pelota de deuda muy significativa de los acreedores privados. El hecho de tener esa situación no va a poder resolver el tema del endeudamiento argentino, porque lo que se va a ver con mucha claridad en el horizonte es que a 3 años Argentina va a tener que volver a reestructurar su deuda. Va a ser más que evidente para el conjunto de los agentes económicos, y por lo tanto esa famosa palabrita de la confianza no va a estar al orden del día, y consecuentemente, si bien la economía en ese contexto cerrado el acuerdo se recompondrá, lo va a hacer a tasas realmente bajas. Y por lo tanto lo que eso nos plantea es un crecimiento débil y con dificultades para poder resolver los problemas sociales que tenemos. Al mismo tiempo, la expectativa de crecer por vía de las exportaciones, favoreciendo con subsidios
aquellos que tienen ya rentas extraordinarias y que por lo tanto, como tienen rentas extraordinarias, invierten poco. Lo que no se termina de entender acá es que el capital es hijo de la acumulación de capital es hija de las rentas extraordinarias. El capital invierte cuando tiene rentas extraordinarias, pero si ya las tiene, ¿para qué va a invertir? Entonces el oligopolio petrolero ya tiene rentas extraordinarias, y si yo le doy más ventajas, como se lo da la ley de hidrocarburos, o si le doy más ventajas al sector agrario, que ya tiene rentas extraordinarias, el proceso de inversión va a seguir siendo bajo. Consecuentemente, creo que en ese sentido no se termina de ver con precisión cuál es el modo en que funciona el capitalismo dominante en la Argentina, que hace que sean imprescindibles las regulaciones para poder ordenarlo en una dirección distinta. Y en donde efectivamente nosotros necesitamos divisas, pero necesitamos divisas que vengan del ahorro resultante de una estrategia de sustitución, y no de favorecer que aquellos que ya tienen rentas tengan más rentas para seguir exportando de manera rápida y generando además una presión brutal sobre la base natural. Vos hablabas antes de darme la palabra a mí de los problemas ambientales, y casualmente los problemas ambientales se agravan en el marco de una estrategia que, buscando tener dólares rápido para poder atender el fenómeno del endeudamiento, lo que termina generando es una situación de presión sobre la base de recursos naturales que se expresa en el deterioro ambiental que la Argentina está teniendo, tanto en el tema del agronegocio, como en el tema de la megaminería, como en el tema del fracking, como en la presión ictícola, en distintos aspectos de lo que hoy ocurre. La estrategia de sustitución tiene que ver con que el Estado discuta que la demanda derivada de la cúpula dominante en la Argentina es una demanda derivada donde hay mucho para sustituir. Para ponerte un ejemplo concreto, YPF, el 37% de las importaciones de la YPF, que tiene mayoría estatal, sí, el 37% de las importaciones podrían ser sustituidas con capacidad de producción local. Ahora, si los planes de inversión de YPF no se calzan con los proveedores locales, dándoles el tiempo suficiente para que esto pueda consumarse, no llevamos adelante la sustitución. Y es el 37%. Te pongo otro ejemplo. Aceitera General Dehesa, que no es estatal, es uno de los principales grupos privados. El 52% de lo que importa se podría sustituir acá en la Argentina. Hay que discutir con la Aceitera General Dehesa cómo se hace esto. Y así sucesivamente, en buena parte del panel de la cúpula dominante aparecen las posibilidades de sustitución de una Argentina que tiene capacidad para integrar su aparato productivo, para hacerlo sobre la base de creación de actividades que incorporan progreso técnico y generando empleo de calidad. Esto es lo que hace falta poner en el centro del debate. Ahorro de divisas sí, pero no por exportaciones rápidas, sino por sustitución de importaciones. Correcto, muy clarito lo que dijiste. ¿Qué ves en el presupuesto del año 2022? ¿Qué análisis haces del mismo? Mira, es un presupuesto que tiene un formato similar al del año pasado, que busca seguir acortando el déficit en línea con el acuerdo con el fondo. Ese acortar el déficit vuelve a mostrar un intento de bajar lo que se denomina gasto corriente, con lo cual no aparece en este presupuesto ninguna señal de avanzar en un ingreso universal como el que nosotros estamos planteando. Esa es una primer preocupación. Al mismo tiempo, lo segundo que aparece es que la reducción del gasto corriente está concentrada en subsidios, y consecuentemente ahí viene el debate respecto a cómo se resuelve el tema del achicamiento de subsidios, cosa que en general lo que se viene discutiendo es o lo pone el Estado o lo ponemos nosotros, por aumento de tarifas, que son más costos de producción en algunos casos y son más tarifas para los usuarios residenciales. Lo que siempre desaparece de la discusión
es el tema del oligopolio petrolero, en donde ahí uno podría tocar parte de la renta petrolera para bajar los subsidios y que efectivamente esto no lo ponga ni el Estado ni los usuarios. Ahora, esa discusión aparece complicada por lo que uno está viendo en la ley de hidrocarburos, porque la ley de hidrocarburos lo que hace es sostenerle la renta extraordinaria y ampliársela con desgravaciones a los propios oligopolios petroleros. Acá aparece lo mismo que aparece en el caso del Consejo Agroindustrial. Sobre un sector que ya tiene rentas extraordinarias, nosotros aplicamos incentivos fiscales. Es lo menos recomendable desde el punto de vista de la asignación de los recursos, que uno ponga recursos públicos donde ya hay rentas extraordinarias y posiciones dominantes. En general, lo que hay que hacer es ponerlos donde uno pretende generar algo que no está funcionando, que tiene que desarrollarlo o que tiene que crearlo. Por ahí yo tendría que darle algunos mangos a Aceitera General Dehesa para que sustituya, por ejemplo, trayéndote el ejemplo de lo que te dije antes. Sí. En lugar de darle a Aceitera General Dehesa subsidios para que siga exportando aceite. Lo que yo tendría que lograr es que Aceitera demandara en la Argentina producción local en materia de maquinaria y demás cuestiones que por ahí no lo hace. Correcto. Entonces en ese sentido, el otro tema que tiene el presupuesto es que pierde progresividad tributaria, no está el aporte a las grandes fortunas, no se vuelve a pensar en una estrategia tributaria progresiva, ya sea del mantenimiento de ese impuesto o de su reemplazo con un planteo progresivo en materia tributaria, que francamente Argentina necesita y que se sigue postergando. En este sentido, después, también tiene da por sentado el acuerdo con el fondo, se supone que es este presupuesto establece con claridad que no va a tener que hacerse cargo de los compromisos que la Argentina tiene con el fondo, con lo cual tiene por detrás la idea de que el acuerdo ya está prácticamente resuelto. Y es un presupuesto en donde el financiamiento necesario para llevarlo adelante todavía no está muy claro, más bien acá aparecen agujeros por todos lados, que habrá que ver cómo se cubren, pero que están de alguna manera sostenidos en la idea de, acordando con el fondo, la Argentina podrá acceder a financiamiento para poder cubrir los baches que en todo caso aparecen. Pero tenemos ajuste de gasto sin que aparezca una política social nueva que resuelva el problema de indigencia y pobreza de la Argentina, regresividad en materia tributaria, porque el único signo de progresividad, que era el aporte a las grandes fortunas, se elimina, y el otro elemento importante es que baja su participación, el total de recaudación por retenciones, y ahí es otro tema serio, porque eso, además de que implica menos recaudación para el Estado, acá se volvió a ratificar el límite del 33% para las retenciones que se había establecido en la primer ley que sacó este gobierno, que es la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. Pero el problema acá de volver a garantizar un tope de la legislación en esa materia, tanto en petróleo como en materia de soja, es que hace caso omiso de la evolución de los precios internacionales, que en realidad uno de los instrumentos necesarios para desacoplar los precios internacionales de los internos son las retenciones. Claro. Y si uno establece un tope que no es independiente de la modificación de los precios, la verdad que lo que termina pasando es lo que pasó hasta ahora, que en realidad la evolución de los precios internacionales, en tanto las retenciones no funcionaron como un mecanismo para modificarlo, da como resultado la presión inflacionaria, sobre todo en alimentos y en algunos otros insumos, como puede ser el caso del acero, en donde efectivamente el impacto en precios terminó deshilachando el programa económico del gobierno. O sea que esto es grave no solo porque se pierde progresividad y financiamiento, sino porque se está mutilando un instrumento que es clave dentro de la política antiinflacionaria. Perfecto. Claudio, el tiempo se nos fue. Yo te agradezco muchísimo, fuiste muy claro, me quedaron varias preguntas para hacer, pero lo dejamos para otra oportunidad.
Por supuesto, cuando ustedes quieran, a disposición. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, hemos hablado con Claudio Lozano, un cuadro económico de la Argentina, cuadro político también de la Argentina, con una sensibilidad social. Y Estela de Ramos Mejía pregunta, ¿necesitamos mantener tantos parásitos? En realidad, yo creo que si... tendríamos que hablar con Estela de Ramos Mejía, porque yo creo que el parasitismo es el drama de la Argentina, pero habría que ver bien cómo definimos el parasitismo, porque lo vamos a encontrar en muchísimos lugares, y creo que efectivamente, si nosotros pudiéramos sacar el parasitismo de todos los ámbitos, para la Argentina sería realmente algo maravilloso. Pero no sé exactamente ella a qué se refiere específicamente en este caso, pero lo mandamos al aire porque aquí no vamos a censurar absolutamente. ¿Qué? Cuando estaba Laura. Uh-huh. Bueno, perfecto. Aquí los vamos a dejar. Nos vamos a encontrar mañana con otro programa. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Y mañana vamos también a tratar temas que son absolutamente trascendentes y que en algunos casos lo entretendrán más y en otros lo entretendrán menos, porque esto no es un programa de entretenimiento, pero evidentemente hay que prestar atención a todo lo que se va diciendo, y muchas veces sé positivamente que hacemos un programa lo suficientemente denso como para que alguna gente se distraiga y diga, no, yo quiero algo más liviano, intervenciones más cortitas, etcétera, pero queremos profundizar en los temas y lo hacemos de esta manera. Vamos a ver si igual lo podemos mejorar en el futuro, pero he quedado conforme con un programa que entendemos siempre es un aporte a la cultura política argentina en búsqueda de un solo objetivo, el bienestar general como ordena la Constitución Nacional. Los dejamos y nos volvemos a encontrar mañana a las 12, aquí en Radio La Luna AM 1140, en nuestro programa que hemos denominado La Brújula. Chau.